Recuerdo el momento exacto en que mi mundo se resquebrajó. Era una tarde fría cuando oí la voz de mi suegra atravesar el silencio fría e inflexible. Te irás mañana. Michael y su familia necesitan su espacio. Ha sido redundante aquí por demasiado tiempo. Sus palabras flotaron en el aire como una niebla amarga. Me quedé helada, aturdida no solo por la brusquedad, sino por el peso del rechazo que había soportado en silencio desde el día en que me casé con Simon. Nunca verdaderamente aceptada, nunca verdaderamente vista, siempre la forastera. Y ahora, tachada de estéril y fracasada, impedida de experimentar la maternidad plenamente despedida, con una crueldad que no dejaba lugar a la esperanza ni a la amabilidad. Michael, el hijo de Simon, de un matrimonio anterior, apenas me reconocía más allá de lo necesario. Mi presencia era tolerada pero nunca aceptada con cariño. Y su madre, la arquitecta de mi aislamiento, blandía su desdén como un arma. Cada visita, sin anunciar cada queja susurrada, minaba mi dignidad. Simon, mientras tanto, permaneció en silencio, cómplice en las sombras, con la mirada desviada, cuando el veneno de su madre se derramaba. Esa noche sola en mi tranquila casa, sentí que una tormenta se gestaba en mi interior. Rabia, sí, pero no del tipo imprudente y furioso. Un fuego tranquilo y latente avivado por años de trabajo, invisible amor no correspondido y valía cuestionada. No estaba rota, no era insignificante. Era una mujer empujada al límite, subestimada y descartada, pero no derrotada. En lugar de arremeter, comencé a planificar. Cada insulto, cada desprecio se convirtió en una semilla de propósito. Reuní meticulosamente mis pensamientos, mi determinación agudizándose con cada hora que pasaba. Esto no se trataba de una venganza mezquina. Se trataba de reclamar lo que era mío, mi dignidad, mi voz, mi vida. Había una satisfacción irónica en saber que las mismas personas que intentaron menospreciarme no tenían idea de lo que yo era capaz. Su subestimación fue su perdición. Y cuando llegó el momento, la justicia no rugiría. Susurraría tranquila, precisa y totalmente devastadora. En los días que siguieron me moví con deliberada calma, mi mente discretamente enfocada, mientras el mundo a mi alrededor zumbaba ignorante de mi tormenta interior. Observé cómo mi suegra y Michael hacían planes para su nuevo arreglo familiar, felizmente inconscientes de que cada movimiento que hacían estaba siendo catalogado en mi mente. La casa que una vez fue un santuario se había convertido en un campo de batalla, pero me negué a ser un soldado derrotado. En cambio, me transformé en una estratega trazando cuidadosamente los contornos de mi regreso. Comencé por recuperar el control sobre la única cosa que todavía me pertenecía a mis finanzas. Años de administrar los gastos del hogar y de ahorrar secretamente cada centavo me habían proporcionado una red de seguridad modesta pero crucial. Comencé a desviar fondos discretamente, preparándome para un futuro que ya no incluía su aprobación o apoyo. Al mismo tiempo me puse en contacto con viejos amigos y contactos a los que había descuidado durante mucho tiempo, reconstruyendo lentamente una red de aliados que podían ayudarme a empezar de nuevo. Cada conversación fue medida y con propósito, cada conexión un pilar hacia la independencia. Mientras tanto me mantuve serena en la casa, vistiendo mi resiliencia como una armadura. Los sutiles golpes y las miradas despectivas de mi suegra no me rompieron. Alimentaron mi determinación. Cuando Michael me excluía deliberadamente de eventos o conversaciones familiares, tomaba notas mentales almacenando cada desaire para el momento adecuado. Me negué a participar en discusiones mezquinas o confrontaciones explosivas. En cambio, respondí con tranquila dignidad, preservando mi fuerza mientras dejaba que su crueldad se expusiera. Una tarde, mientras preparaba la cena con eficiente destreza, oí a Michael alardear a un amigo sobre lo fácil que me habían expulsado. Sus palabras destilaban arrogancia, como si mis años de compromiso fueran insignificantes. Ese momento lo cristalizó todo para mí. No se trataba solo de ser descartada, se trataba de ser borrada, de ser hecha invisible por aquellos que me debían respeto y amor. Pero yo no era invisible. Era una fuerza esperando ser liberada. Me di cuenta entonces de que mi camino a seguir no sería uno de gritos o espectáculo,
sino de movimientos calculados que desmantelarían su fachada. La mejor venganza no vendría de la ira, sino de la precisión del tipo que golpea silenciosamente, pero de forma irrevocable. Sonreí para mis adentros sabiendo que cuando llegara el momento, serían ellos los que se quedarían sin palabras deshechos, no por la rabia, sino por la verdad fría y clara que revelaría. Los días pasaron con una calma engañosa, pero bajo esa superficie tejía una red de estrategia silenciosa e inflexible. Cada interacción con mi suegra Michael e incluso Simon era meticulosamente observada y almacenada. Ya no era la mujer empujada a los márgenes la víctima silenciosa en sus juegos. Me había convertido en la arquitecta silenciosa de mi propio destino. La casa, una vez llena de los ecos de comentarios despectivos y desprecio tácito, se había convertido en mi arena de preparación. Comencé haciendo un balance de mis recursos. Años de hacer malabarismos con las finanzas del hogar y de guardar secretamente pequeñas cantidades de dinero significaban que tenía más que una modesta red de seguridad. Tenía la base para una nueva vida. Fui cuidadosa, deliberada, moviendo dinero de manera que no levantara sospechas, asegurando que cuando llegara el momento pudiera cortar lazos sin temer por mi supervivencia. Mis ahorros no eran solo dólares y centavos, eran la moneda de la libertad. Luego me puse en contacto con viejos amigos contactos de los que me había distanciado en los ajetreados años de matrimonio y maternidad. Con intención medida, reavivé estas conexiones no por desesperación, sino como parte de un plan. Estas relaciones serían vitales fuentes de apoyo emocional, asesoramiento profesional y eventualmente oportunidades para empezar de nuevo. Cada conversación fue calculada mientras navegaba cuidadosamente para evitar revelar demasiado pronto. Estaba construyendo una fortaleza ladrillo a ladrillo lista para la inevitable tormenta. Dentro de las paredes de la casa, mi comportamiento era tranquilo, casi sereno, pero mi mente ardía con furia silenciosa. Las palabras afiladas y el tono condescendiente de mi suegra ya no me afectaban profundamente. Alimentaban un fuego lento dentro de mí. La exclusión intencionada y el desdén de Michael se convirtieron en forraje para mi determinación. Nunca me permití estallar ni participar en las discusiones mezquinas que podrían darle satisfacción o ventaja. En cambio, respondí con una calma inquebrantable, cada sonrisa y asentimiento, una máscara que protegía la tormenta interior. Una tarde, mientras preparaba la cena, el silencio habitual se rompió por el sonido de Michael alardeando por teléfono sobre lo fácil que me habían expulsado. Su voz era densa de arrogancia, asumiendo que mis años de dedicación y sacrificio no significaban nada. Sus palabras insensibles resonaron en mis oídos mucho después de que colgara, agudizando mi determinación. Esto no era meramente una batalla por una casa o un título. Era una lucha por el reconocimiento, la dignidad y la justicia. Ya no estaba dispuesta a ser el fantasma en sus vidas, el fracaso estéril que tan cruelmente me habían etiquetado. En la soledad de mi habitación, esa noche reflexioné sobre cada insulto, cada desaire. Vi claramente ahora cómo habían intentado borrarme, reescribir la historia de nuestras vidas sin mi consentimiento. Pero habían subestimado el poder del silencio. Mi venganza no sería una tempestad de ira, sería un desmantelamiento preciso y elegante de su mundo cuidadosamente construido. Un mundo basado en el privilegio, el engaño y la crueldad se desmoronaría bajo el peso de la verdad. Planifiqué mi estrategia con la mente de un estratega. Primero las finanzas, asegurar lo que era mío por derecho, proteger el futuro de mi hijo de su manipulación. Luego el camino legal, consultar a abogados de confianza que pudieran ayudarme a navegar las complejidades de la propiedad, la custodia y los derechos financieros. No era ingenua, sabía que esto no sería fácil. Habría batallas que se librarían en salas de juntas y tribunales, y estaba preparada para soportarlas con paciencia y serenidad. Paralelamente a esto, comencé a documentar todos los insultos susurrados, las irregularidades financieras, las formas sutiles en que intentaron controlarme y menospreciarme. Cada momento de falta de respeto fue registrado, cada insulto catalogado. Esto no se trataba de venganza alimentada por la rabia,
Se trataba de reunir pruebas irrefutables que expusieran su crueldad y aseguraran justicia para mí y para mi hijo. Al mismo tiempo, nutrí lo único que nunca podrían quitarme a mi hijo. Me dediqué a construir un escudo de amor y estabilidad a su alrededor. Mantuve mi ira oculta, ahorrándole la turbulencia que enfrentaba. En esos momentos tranquilos, mientras lo abrazaba, me recordaba que esta lucha no era solo por mí, sino por la familia que estaba decidida a proteger. Me hice más fuerte no porque deseara daño a quienes me habían agraviado, sino porque me negué a ser definida por su negligencia y crueldad. Mi paciencia no era debilidad, era una tormenta que se gestaba una promesa de que cuando golpeara sería con una fuerza y gracia innegables. Imaginé sus rostros cuando todo se desmoronara, la conmoción, la incredulidad, la devastación silenciosa que vendría no de discusiones a gritos, sino de la verdad fría e inexpugnable que se revelaría. Al final, mi satisfacción no sería ruidosa. Sería el triunfo silencioso e intelectual de la justicia, servida de la verdad revelada frente a años de engaño. Ese día llegaría, y yo estaría lista, tranquila, serena y victoriosa. La calma antes de la tormenta se prolongó, pero dentro de mí una energía implacable cobraba fuerza. Cada día que pasaba la trama de mi plan se volvía más tensa, transformando mi frustración silenciosa en una fuerza con un propósito innegable. Comprendí que ganar esta batalla no vendría de confrontaciones ruidosas o arrebatos impulsivos. Requería sutileza, precisión y paciencia. Ya no era solo una víctima de su desdén. Me había convertido en una táctica navegando la complicada danza de las dinámicas familiares, la estrategia legal y la resiliencia emocional. Comencé por recuperar el control de las finanzas del hogar. Cada transacción, cada factura, cada ajuste presupuestario estaba ahora bajo mi cuidadosa supervisión. Sabía que mi suegra y Simon daban por sentada mi generosidad, asumiendo que siempre cargaría con la carga sin cuestionar. No más. Rastreé meticulosamente los gastos, reservé fondos para el futuro de mi hijo. Y limité los gastos innecesarios que solo alimentaban su derecho. Esta fue mi rebelión silenciosa, una recuperación de poder en los espacios donde menos esperaban resistencia. Paralelamente a la administración financiera, consulté a asesores legales de confianza profesionales que podían ayudarme a desentrañar la red de derechos de propiedad, acuerdos de custodia y las cadenas invisibles que me ataban a sus caprichos. Me armé de conocimiento y orientación, sabiendo que las batallas legales por venir estarían plagadas de trampas emocionales y tácticas manipuladoras. El consejo de mi abogado fue claro: la paciencia y la preparación eran mis mayores armas. Cada documento que revisaba, cada cláusula que negociaba, construía una fortaleza alrededor de mis derechos y dignidad. Mientras tanto, mis relaciones con la familia seguían siendo un campo de batalla disfrazado de rutina. Los comentarios pasivo-agresivos de mi suegra, antes hirientes y abrumadores, ahora rebotaban en la armadura de mi comportamiento sereno. Respondí a sus ataques con calma, medida sin darle nunca la satisfacción de verme desmoronarme. La frialdad distante de Simon y el desprecio silencioso de Michael fueron notados pero no atendidos. Ya no estaba jugando su juego, estaba reescribiendo las reglas a mi favor. En los momentos tranquilos documenté todo. Los insultos velados, los gestos despectivos, las demandas financieras disfrazadas de obligaciones familiares, todo meticulosamente catalogado. Estos registros no eran solo recordatorios de dolor pasado, eran piezas de un rompecabezas que, al ser ensamblado, revelaría la verdad de mi experiencia y desmantelaría su fachada de rectitud. Esta era la justicia en ciernes, elaborada con el cuidado de un artista y la determinación de una guerrera. Lo más importante, fortalecí mi vínculo con mi hijo. Me convertí en su santuario en medio de la confusión, ofreciéndole amor, estabilidad y protección. Lo protegí de las corrientes subterráneas de hostilidad, eligiendo absorber el peso emocional yo misma. Cada sonrisa de él, cada momento de alegría compartida, alimentó mi determinación de crear un futuro donde nunca se sentiría menos que querido o seguro.
Esta fase fue agotadora, una prueba de resistencia y fuerza de voluntad. Pero encontré fortaleza en mi silencio, en el conocimiento de que mi victoria no vendría del caos, sino de la marea medida e imparable de la verdad y la justicia. La suya era una casa construida sobre el control y la exclusión. La mía sería un legado de dignidad recuperada y respeto ganado. A medida que los días se convertían en semanas, mi estrategia silenciosa ganó impulso, preparándose para anular años de negligencia y traición. Cuando llegara el momento, ya no sería la mujer descartada, sino la fuerza que expondría las grietas en su mundo, cuidadosamente construido, un ajuste de cuentas elegante que resonaría mucho más allá de las paredes de esa casa. El punto de inflexión llegó silenciosamente, como la primera grieta en una presa. Había pasado semanas preparando el terreno, cada paso deliberado, cada detalle registrado y conservado. No me apresuraba a confrontar o castigar. Me preparaba para reclamar lo que era mío por derecho con precisión y calma inquebrantable. Los fríos cálculos que antes bullían bajo mi superficie ahora estaban listos para cristalizarse en acción. Mi abogado finalizó la demanda de divorcio asegurándose de que reflejara no solo las realidades legales, sino también el costo emocional que había soportado. El acuerdo prenupcial, durante mucho tiempo, un guardián silencioso de mis intereses, era ahora un escudo contra el caos que Simon y su familia esperaban desatar. Sabía que me subestimaban, ese fue su error fatal. Creían que me desmoronaría bajo la presión, que sus difamaciones y manipulaciones me silenciarían. En cambio, había aprendido a blandir su ignorancia como un arma. Con los papeles listos, informé a Simon y a mi suegra de que me mudaba oficialmente. Su reacción fue predeciblemente dramática. Negación, ira, amenazas apenas veladas, pero me mantuve firme e imperturbable por sus teatralidades. Mi partida no era una retirada, sino una declaración. Ya no sería un peón en sus juegos. Empacando las cosas de mi hijo, reuniendo recuerdos que eran solo míos, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. La casa que una vez simbolizó el confinamiento ya no nos mantendría cautivos. Me mudé de nuevo a la casa de mi infancia, un lugar impregnado de confort e historia. Allí, con el apoyo de mis padres, comencé a reconstruir no solo un espacio físico, sino mi sentido de identidad y estabilidad. La distancia me dio claridad y la fuerza tranquila de mi familia me recordó que no estaba sola. La risa de Martin llenó las habitaciones una vez más, un bálsamo para las heridas que aún se estaban curando, pero lentamente cerrándose. Mientras tanto, Simon y mi suegra se esforzaron por controlar la narrativa. Susurraron falsedades con la esperanza de aislarme y fracturar mi determinación. Pero los documentos que había reunido, los testigos que me apoyaron y la tranquila confianza que llevaba conmigo hicieron que sus esfuerzos fueran fútiles. Me negué a participar en sus batallas mezquinas. En cambio, me centré en construir un futuro que ninguna cantidad de calumnias pudiera destruir. Un día llegó una carta, la respuesta formal de Simon al divorcio. Su tono era despectivo, intentando minimizar su responsabilidad y desviar la culpa. Sin embargo, enterradas bajo sus palabras, había grietas de incertidumbre, miedo a perder el control y la renuencia a aceptar que ya no podía manipularme. La leí con calma, anotando las sutiles admisiones y contradicciones que servirían como prueba cuando llegara el momento. A lo largo de esta dura experiencia, descubrí reservas de fuerza que no sabía que existían. Cada contratiempo se convirtió en una lección, cada insulto en un motivador. Forjé nuevas rutinas para Martin y para mí, creando una vida que honraba nuestra dignidad y potencial. El proceso fue agotador, pero con cada paso adelante recuperaba un poco más de la paz que me habían robado. El cambio más profundo fue interno. Dejé de buscar validación de quienes nunca me valoraron. En cambio, cultivé respeto por mí misma, sabiendo que el verdadero poder reside no en la dominación, sino en la resiliencia tranquila. Cuando llegó el día de la audiencia final, me mantuve con una serenidad inquebrantable, sin ira, sin súplicas, solo la serena certeza de que la justicia estaba de mi lado. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi vida y mi dignidad con la satisfacción tranquila
que solo viene de saber que has soportado prevalecido y en última instancia superado. La casa que una vez me encadenó ahora era solo un recuerdo, un testimonio de la fuerza que se encuentra en la determinación tranquila y la justicia poética de la verdad revelada. Después de que el polvo se asentó, tras mi mudanza, comenzó la verdadera batalla no en los tribunales o a través de documentos legales, sino en los momentos de tranquilidad cuando el mundo parecía indiferente a mi lucha. Había salido de bajo el techo opresivo que albergaba tanto dolor, pero las sombras del desprecio de Simon y mi suegra persistían. Lo que más me sorprendió no fue su ira o sus amenazas, sino la comprensión de que mi mayor poder residía en lo que hice a continuación, reconstruir mi vida, y la de mi hijo con dignidad, lejos de su influencia sofocante. Me centré en Martin, su risa, sus pequeños triunfos, su curiosidad sin límites. Me aseguré de que cada día tuviera una sensación de normalidad, incluso cuando mi propio corazón dolía. Quería que creciera sabiendo que era amado, valorado y seguro. La casa de mi infancia se convirtió en nuestro santuario lleno de calidez y la tranquila seguridad del apoyo familiar. Era un marcado contraste con la fría indiferencia que habíamos dejado atrás. Mientras tanto, Simon y mi suegra se esforzaron por mantener el control de la narrativa, pero me negué a darles la satisfacción de una batalla pública. En cambio, reuní cada prueba que tenía textos, correos electrónicos, registros financieros, y los organicé meticulosamente. Busqué consejo de asesores legales de confianza que vieron el caso con claridad sin nubes de emociones o lealtades familiares. Su profesionalismo me dio una confianza renovada de que la justicia no era solo una esperanza, sino un resultado inevitable. La separación no fue meramente física, fue una recuperación de mi identidad. Ya no era la esposa silenciada por el desdén, ahora era una defensora de mí misma y del futuro de Martin. Cada audiencia judicial se convirtió en una oportunidad para afirmar la verdad de forma tranquila pero firme. Las palabras despectivas y las bravatas de Simon perdieron su poder al enfrentarse a la calma y la claridad fáctica. El acuerdo prenupcial del que él se había burlado tan ligeramente se convirtió en la piedra angular de mi defensa, poniendo de manifiesto su intento de engañar y manipular. Fuera de los tribunales, reconstruí mi vida profesional reconectándome con antiguos colegas y abriendo puertas que antes había dejado cerradas. La independencia que me había sido negada durante tanto tiempo floreció de formas que nunca anticipé. Comencé a ver mi valía a través de una lente sin contaminar por los juicios de otros, dándome cuenta de que el éxito y el respeto provienen tanto de la autoconfianza como de la validación externa. En la quietud de la noche, cuando Martin dormía y la casa estaba en silencio, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Había transformado mi dolor en propósito, mi silencio en estrategia. No había necesidad de grandes declaraciones o confrontaciones dramáticas. Mi victoria estaba en la recuperación constante e inflexible de mi vida. Simon y su suegra pudieron haberme subestimado, pero su arrogancia se convirtió en su perdición. Cuando llegó el juicio final, no fue un grito ni una escena, sino un momento tranquilo de satisfacción. Se hizo justicia no con furia, sino con precisión, medida del tipo que deja un impacto duradero más allá de las paredes del tribunal. No solo protegí mis derechos, sino que reescribí la narrativa, demostrando que la fuerza no reside en el poder ejercido agresivamente, sino en la resiliencia mantenida con calma. Mirando hacia atrás, los momentos más oscuros se convirtieron en la forja de mi renovación. Lo que una vez amenazó con romperme, en cambio, construyó una base inquebrantable. Y en esa base encontré la venganza más profunda de todas, la restauración de mi dignidad, mi independencia y mi futuro con mi hijo. En los meses que siguieron la vida, se estableció en un nuevo ritmo, uno construido sobre la fuerza tranquila y la curación deliberada. Martin prosperó en la calma de nuestra casa renovada, su risa resonando donde antes solo había tensión. Para mí, cada pequeña victoria, ya fuera para una noche de sueño tranquilo o una sonrisa compartida durante el desayuno, se sentía monumental. Las sombras proyectadas por la crueldad de Simon y mi suegra ya no tenían dominio sobre nosotros.
Pero la curación no se trataba solo de paz. Se trataba de recuperar mi historia. Desentrelacé cuidadosamente los hilos de mi pasado pieza por pieza, preparándome para confrontar lo que quedaba. Las batallas legales se avecinaban, pero las enfrenté no como una víctima, sino como una estratega armada con paciencia y pruebas. Cada documento que presenté, cada testimonio que di, fue una declaración silenciosa. Ya no era la esposa indefensa, era una fuerza a tener en cuenta. A lo largo de todo mantuve mi ira bajo control, no porque no estuviera ahí, sino porque comprendí que la rabia controlada era un arma más afilada. Mis adversarios habían confiado en mi silencio y sumisión. Al dar un paso a la luz con calma determinación, los desconcerté. Sus intentos de intimidarme o menospreciarme flaquearon ante mi presencia constante. El acuerdo prenupcial del que Simón una vez se burló, ahora servía como un escudo inexpugnable, desmantelando sus afirmaciones pieza por pieza. Lejos del tribunal, comencé a reconstruir mi vida profesional. Volví a conectar con colegas que alguna vez habían admirado mi tenacidad y habilidad. Lentamente se abrieron oportunidades donde antes había puertas cerradas. La confianza que gané fue un bálsamo para heridas más profundas de lo que cualquier victoria legal podría alcanzar. Ya no me definía la crueldad que soporté, sino la dignidad con la que recuperé mi vida. Una noche, mientras observaba a Martin dormido, me di cuenta de algo profundo. Mi venganza no estaba en la destrucción o el espectáculo público. Estaba en la restauración tranquila de nuestras vidas, la reconstrucción constante y deliberada de la confianza, la seguridad y la alegría. Se había hecho justicia no con furia explosiva, sino con una satisfacción tranquila que resonaba mucho más allá de cualquier momento de confrontación. Simon y su suegra me habían subestimado, y en esa subestimación residió su perdición. Convertí su crueldad en el catalizador de mi fuerza, y al hacerlo encontré una paz mucho más rica que la venganza. Lo que he aprendido a través de este viaje es que la verdadera fuerza no proviene de confrontaciones ruidosas o venganzas impulsivas. Proviene de la determinación tranquila y constante de recuperar tu vida con dignidad, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. La traición hiere profundamente, pero la rabia controlada, enfocada, estratégica y tranquila se convierte en la herramienta más afilada para la justicia. Cuando canalizamos el dolor hacia un propósito, no solo sobrevivimos, prosperamos. Demostramos que nadie tiene el poder de definir nuestra valía excepto nosotros mismos. Esta historia no se trata solo de superar la crueldad o de enfrentarse a quienes intentan rompernos. Se trata de recuperar tu narrativa, reescribir tu futuro según tus propios términos y encontrar la paz en saber que luchaste de forma inteligente y justa. La satisfacción más profunda no proviene de responder a gritos, sino de ver cómo la verdad se revela silenciosamente, desmantelando irónicamente, poéticamente e irrevocablemente a quienes te subestimaron. Si estás pasando por algo similar, recuerda tu valía no está ligada a cómo te tratan los demás. Tiene sus raíces en cómo te levantas. Que tu fuerza tranquila sea tu victoria. Tu historia no ha terminado, acaba de empezar. Si esta historia resonó contigo, si quieres más información sobre resiliencia, poder silencioso y el arte de la remontada estratégica, suscríbete a nuestro canal. Compartimos historias y lecciones reales que inspiran y empoderan. Únete a una comunidad que cree en levantarse más fuerte, más inteligente y con gracia. Haz clic en el botón de suscripción y naveguemos juntos por estos caminos. Porque a veces las victorias más profundas son aquellas sobre las que no tenemos que gritar. Hablan más fuerte en el silencio posterior.